Hola hermanos, muy buenas noches y también muy buenos días. En esta ocasión me gustaría compartir el devocional titulado Antes bien con humildad. Y es que la premisa de estas palabras debiera ayudarnos a meditar en el pensamiento de hoy, precisamente no solamente hoy, sino que pudiéramos tenerlo presente cada día en la manera en cómo debemos tener esa unidad por la cual el Señor oraba entre nosotros, o lo que debemos reflejar, ¿no? En cuanto a unidad. Y es que a medida pensaba y meditaba sobre los versículos, también dediqué un tiempo a ver el mundo, ¿sí? A ver las personas que no son hijas de Dios y lo que ellas reflejan. Y es que viendo o teniendo un breve pantallazo de lo que un noticiero nos puede dar, un diario, una publicación, acerca de cómo está la sociedad en la actualidad, rápidamente uno pudiese notar que lo que menos hay es unidad y verdadera unidad. Claro, tenemos guerras y no solamente la guerra de la que se está hablando aproximadamente desde hace mediados de diciembre del 2021. También hay guerras entre colectivos o bien grupos de personas con ideologías totalmente egoístas y orgullosas. O incluso en la misma sociedad, dejando afuera la denominada guerra, vemos que también existen divisiones por causa de personas totalmente egoístas y también orgullosas, que velan por su imagen, por su bienestar y éxito, antes de pensar por el de al lado. Y ahora bien, se podría seguir hablando del mismo tema, pero quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde está la unidad en el mundo? Porque es un hecho que intentan conseguirla, a su manera. Pero el intentar no da por hecho que se cumpla el objetivo. Todos quieren algo y por el acto mismo de buscar terminan causando divisiones sin conseguir esa unidad. Ahora, ¿puede haber en medio de este mundo unidad? Y de hecho, me gustaría decirlo también con signo de exclamación respondiendo a la misma pregunta. ¿Puede haber unidad en medio de este mundo? Porque a diferencia de las personas que no son hijas de Dios, nosotros sí tenemos su gracia, y el cuerpo de Cristo manifiesta unidad. Y me gusta saber que sí es posible la unidad entre nosotros, sus hijos. Gracias a Él, tenemos a Jesús como el Señor de nuestra vida, tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros, y tenemos a Dios Padre también siendo paciente con nosotros. Cuando tristemente causamos cierto tipo de divisiones entre nosotros. Continuaremos con nuestra lectura en la carta de Filipenses. Por eso mismo vayamos al capítulo 2, en el cual en el día de hoy leeremos los versículos 3 y 4. Dice así el versículo 3 del capítulo 2 de Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En primer lugar, Pablo deja en claro que la rivalidad, o bien como se menciona en el versículo 3, contienda, no debe ser lo que nos lleve o impulse a hacer determinadas cosas, como tomar decisiones. Claro, porque primeramente evaluamos opciones para luego llevar a cabo actos. Suena muy absurdo que uno pudiese estar sirviendo o incluso llevando una vida entre la congregación que cause divisiones, actos o comentarios que tristemente sean objetos de poner en contra a los hermanos, a mis hermanos, no a cualquier persona, sino a miembros de mi iglesia, y siendo más claro,
Si me encuentro en esta situación, es claro que estoy yendo en contra de la unidad del Espíritu, del cuerpo de Cristo. Esa unidad por la que oraba el Señor allí en San Juan capítulo 17, versículos 11 y 21. Dicho sea, me gustaría leer estos versículos. Dice así Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí la unidad refiere comunión. Entre tanto, en el versículo 21, refiere al testimonio como resultado de la unidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versículo 21. Ahora bien, otro punto que Pablo menciona es la vanagloria, otro enemigo de la humildad. Bien dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La vanagloria tiene un solo objetivo: robarle la gloria a Dios, o al menos es uno de los objetivos que tiene. Es decir, atribuirse a algo que, por donde lo mires, no lo conseguiste solo, ni por tus fuerzas, ni por tu sabiduría, ni porque se te ocurrió así de la nada. El hecho de saber que le servimos a Él, en parte nos hace sabernos en la posición que verdaderamente nos corresponde. Si hoy estoy sirviendo donde estoy, no fue por mi propia consideración, sino porque Dios, primeramente, me colocó en la congregación que estoy. Y el hecho de ser siervo de Dios, de mi Señor, conllevó un alto precio, como veíamos el fin de semana en el campamento de iglesia. Si sirvo de tal manera que es agradable ante los ojos de Dios, no es porque soy una persona totalmente autónoma que es capacitada por sí sola con herramientas propias. Todo lo contrario, es Dios quien me da la capacidad de ser una herramienta en sus manos, gracias a su gracia. Esta vanagloria también habla de personas que sirven amándose más a sí mismas que por sobre todo. Les encantan los halagos, los aplausos, ser el director de una obra que no es suya. Continuando con los versículos, Pablo también aclara que si no es por contienda o con contienda y con vanagloria como debemos convivir con nuestros hermanos, sí lo es con humildad. Y quizá no desarrolle por completo todo lo que significa ello, pero bien en esta mañana veremos y aprenderemos un poco más a lo que se refería Pablo. Dice el versículo 3 y versículo 4 de este día: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En esta humildad es que se nos alumbran los ojos de tal modo que tanto nuestros hermanos como uno es visto de la manera correcta. El ser un siervo humilde no quiere decir que tenga un bajo concepto de mí mismo o me rebaje a tal punto. No, lo que el versículo nos dice es que debemos estimar, considerar a los demás como más importante. Una cosmovisión que incluye que tienen estima a mis hermanos en lo que a vivir se refiere, porque para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Es en la escuela de la humildad de Cristo que se nos enseña a que las necesidades de mis hermanos o a que la vivencia de mis hermanos también se convierta en mis intereses.
nos encontramos en una carrera, y no para romper mejores récords o marcas, o más marcas que los demás, sino para que todos juntos en armonía corramos la carrera de la fe. De forma equilibrada debemos vernos y ver a los demás, y todo parte a los pies del Señor, donde no hay razón para vanagloriarnos, porque todo es gracias a Él, y toda la gloria sea a Él. Allí es donde también se nos enseña a cómo ver y claramente amar a mis hermanos, y cómo el hecho de la unidad por el Espíritu se manifiesta a través de creyentes que no tienen más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piensan con cordura. En esta mañana el Señor continúa invitándonos a examinar nuevamente nuestra vida a la luz de su palabra, para poder proclamar a través de la unidad los efectos de su señorío en nuestra vida y entre hermanos, donde las contiendas, rivalidades entre nosotros, por falta de perdón, de envidia, por comentarios que se hablan incluso, o por favoritismo, son aspectos que quedan afuera, donde la vanagloria no haya lugar, porque toda la gloria es para el único merecedor de ella, nuestro Dios. Unidad, donde la humildad es un reflejo no solo exterior, sino también en lo interior, sabiéndonos siervos, hijos delante de nuestro Señor. Espero que sea de bendición, de alerta y recordatorio, como para mí también lo fue en el día de hoy. Que el Señor los bendiga y que tengan una linda semana y también así un lindo comienzo de día.